Empiezo. Bueno, kaixo arratsaldeon, ongi etorri Enrique, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. También buenas tardes, bienvenido Enrique, bienvenido también a todos los que estáis conectados. Y bueno, muchas gracias por estar hoy aquí hablando de presupuestos generales del Estado, que a priori podría parecer que es un debate, bueno, pues lejano, aburrido, de poco interés, ¿no? Hablar de números es un tema muy sesudo, ¿no? Sin embargo, tiene una importancia vital, ¿no? Porque hablar de presupuestos es hablar de la columna vertebral de un gobierno, es capital, tiene una importancia capital. En primer lugar, porque sin dinero no se puede hacer política, sin dinero las propuestas se convierten en papel mojado, son además un engaño para la ciudadanía, porque al fin y al cabo son discursos vacíos que no sirven de nada y además tampoco se pueden materializar porque no tienen financiación, ¿no? En segundo lugar, porque los presupuestos bueno, orientan también las políticas públicas en dos sentidos totalmente contradictorios, ¿no? En primer lugar, si están orientadas a beneficiar a la mayoría social trabajadora de nuestro país, a las inversiones públicas, o si están orientadas en un sentido totalmente contrario y es a beneficiar a las élites, a la banca, a las grandes empresas, a las grandes fortunas y además con servicios o privatizados o concertados, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, en estos momentos, en la actualidad, están vigentes los presupuestos generales del 2018, que, como sabéis, son presupuestos del Partido Popular y, por tanto, tienen una orientación, bueno, de favorecer a las élites económicas, ¿no? Por tanto, es urgente ya aprobar un nuevo presupuesto para el año 2021 con una orientación, como digo, progresista. Estos presupuestos, además de todo esto que he comentado, tienen también una nueva utilidad y es una utilidad muy importante, es que va a permitir agotar la legislatura del actual gobierno de coalición, que no, como sabéis, no es cosa menor. No voy a entrar en el contenido de los presupuestos generales porque, bueno, supongo que lo va a hacer Enrique, con toda su extensión y conocimiento, pero sí quiero mencionar dos objetivos generales que nos fijamos antes de la negociación del convenio desde Izquierda Unida. En primer lugar, reforzar y expandir el escudo social que, como sabéis, empezó a desplegarse durante el estado de alarma, medidas para proteger el tejido productivo, evitando que cerraran más empresas de las que han cerrado, medidas económicas sociales para proteger los ingresos y el bienestar de la clase trabajadora, en definitiva, para defender una vida digna. Y, en segundo lugar, iniciar un proceso de desarrollo económico basado en la reindustrialización y también la diversificación productiva, es decir, abandonar la dependencia de un único sector que, como sabéis, es el turismo, ¿no? Estos dos pilares no agotan en sí mismos el conjunto de políticas que defendemos y que incluyen los presupuestos, que van mucho más allá, como son los retos ecológicos y sociales, los servicios públicos, etcétera. Y, sobre todo, acompañado de un nuevo modelo de reorganización de los cuidados, que ha sido una necesidad que se ha puesto de manifiesto durante esta pandemia. Por último, desde Izquierda Unida también nos planteábamos como objetivo conseguir un acuerdo sustentado en la mayoría de fuerzas políticas parlamentarias de la investidura, cosa que, como sabéis, ya hemos conseguido como primer paso y que acabaremos dando el segundo paso y definitivo con la aprobación de los presupuestos. Y para finalizar esta presentación y darle paso ya a Enrique, quiero cambiar un poco la mirada, ¿no?, hacia un elemento que es de primer orden para mantener políticas de progreso a largo plazo. Y me estoy refiriendo a la necesidad de la movilización y de la organización social. Desde Izquierda Unida nos hemos caracterizado siempre por hacer de la participación ciudadana un elemento troncal de nuestra política, porque consideramos que si la gente no participamos en la resolución y en la gestión de los asuntos públicos que nos competen, que nos afectan directamente, no habrá cambio. Alguien gestionará en función de sus intereses y no de nuestros intereses. Hay que, por tanto, organizar una base sólida en los pueblos y en los barrios de participación social y también en defensa de los intereses de la mayoría social desde espacios amplios y plurales. Este es el gran reto que tenemos para próximos meses: salir a la calle, ver menos la televisión y hablar con nuestros vecinos
y vecinas. Sin duda, el reto es tan necesario como apasionante. Así que, adelante, muchas gracias y os dejo ahora con Enrique. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a todas las compañeras, todos los compañeros de Ezker Anitza que nos están escuchando y a todos y todas los que obviamente hayáis querido conectaros a este acto explicativo, que además yo agradezco la iniciativa de la organización de buscar un ámbito para explicar todo lo que se está haciendo, porque efectivamente, como decía Isabel, no, en esta ocasión, al hablar de presupuesto, no estamos hablando simplemente de cifras en abstracto, estamos hablando de un modelo de país, estamos hablando de un proyecto político, estamos hablando de la consecución de los objetivos del gobierno de coalición y, sobre todo, estamos hablando de la construcción de un inmenso escudo social en un momento pues que ha sido muy difícil, un año que ha sido muy difícil y que, como todas y todos sabéis, cuando hace 10 meses que acordamos por fin un gobierno de acuerdo de coalición para llevar adelante un programa, lo que menos se nos pasaba por la cabeza es que íbamos a vivir la que ha sido la peor crisis económica y social de las últimas décadas, muchas décadas, y no precisamente por una mala gestión política, sino debido a una tragedia en materia de sanidad, en materia de salud, como ha sido una pandemia, ¿no? Menos mal, afortunadamente, esta crisis ha llegado con la presencia de la izquierda alternativa con vocación transformadora en el gobierno del Estado por primera vez en 80 años. Gracias a la presencia de Unidas Podemos, creo que es obvio que se está apreciando, con todas las dificultades, se está apreciando la diferencia de cómo se gestionó la crisis del 2008 y años posteriores a cómo se ha gestionado esta. Y yo, sobre todo, sin que sirva o suene a intento de justificación, pero sí para poner los pies en la realidad, en el suelo, tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que estamos sacando adelante lo estamos haciendo con un 10% de los diputados y las diputadas del Congreso. Esa es la correlación de fuerzas que tenemos las fuerzas alternativas, las fuerzas transformadoras, 35 diputados y diputadas sobre 350 que nos están sirviendo para intentar establecer una cierta orientación de la política para garantizar los derechos de nuestro pueblo y de las clases trabajadoras, sobre todo, ¿no? Lo digo porque es muy importante lo que mencionaba Isabel, esa correlación de fuerzas. Nosotros podemos corregirla, podemos fortalecerla, pero para que eso se produzca antes de otra convocatoria electoral es la movilización, la forma que tenemos de vincular a más voluntades, a más personas, a más pueblo, a las reivindicaciones que estamos haciendo. Y dicho esto, que es una cuestión básica metodológica, sí quiero haceros una previa introducción, que es, en ese contexto de dificultades económicas, bueno, parece que el propio escudo social ha permitido que en el tercer trimestre del año los datos que manejamos, yo ahora mismo estoy manejando datos del pasado día 30 de octubre, bueno, pues parece que hemos comenzado tímidamente a abandonar lo que ha sido una recesión, ¿no? Y en el tercer trimestre pues hemos registrado un crecimiento del Producto Interior Bruto entre julio y septiembre de un 16,7%. Es verdad que veníamos de una caída muy grande y de una paralización de la economía, pero en todo caso parece que gracias al escudo social estamos en condiciones de poder ir remontando, ¿no? La economía cayó un 5,2 en el primer trimestre, un 17,8 en el segundo trimestre y que una caída acumulada de un 23 casi, que hayamos podido remontar en el tercer trimestre un 16%, bueno, pues es importante y no nos engañemos. Es la inversión social, es la inversión en el mantenimiento de puestos de trabajo, lo que está haciendo que la economía se recupere. Y esto es muy importante porque pone de manifiesto lo que venimos diciendo, que es la intervención de las instituciones, la intervención de lo público, la intervención del Estado, impulsando la economía, lo que nos puede sacar de esta situación absolutamente complicada que hemos vivido. Y también en el mes de octubre hemos comenzado a tener una cierta recuperación del empleo, ¿no? El empleo
ha crecido un 24,7% respecto a en el último trimestre también respecto a las caídas anteriores. Esos son datos a 30 de octubre. Pero bueno, en todo caso, estamos ante el proceso de conformación de los primeros presupuestos del Estado del primer gobierno de coalición en 80 años. Son los presupuestos, y esto es trascendental, que nos van a permitir abandonar los presupuestos de la era Montoro, digamos, del Partido Popular. Y, desde luego, nuestra opción para reforzar el bloque institucional, primero de la moción de censura y luego de la investidura, nuestra opción claramente era que estos presupuestos salieran adelante con esas mismas fuerzas políticas. Y ahí hemos tenido, de alguna forma, que mantener un trabajo para conseguir que se consolidara el bloque, primero que fue de la moción de censura y luego de investidura. Eso no significa que nosotros no tengamos disposición a recoger apoyo de otras fuerzas políticas que no son de la investidura, pero sí significa que lo que no tenemos es ninguna predisposición a que sean otras fuerzas políticas de la derecha, fuerzas neoliberales, las que impriman sus políticas en estos presupuestos. Eso ha sido una línea roja. Y todos y todas hemos visto cómo, pues la verdad es que con una prepotencia increíble, pues este debate sobre la participación o no de ciudadanos en la elaboración del presupuesto, o mejor dicho, simplemente el considerar el voto a favor o no de Ciudadanos, bueno, pues consistía por parte de Ciudadanos, francamente, en una serie de requisitos inaceptables y antidemocráticos, ¿no? Es decir, por comprometerse en apoyar unos presupuestos que van a ser unos presupuestos expansivos, pues es absurdo pretender exigir que cambiemos nuestros aliados, porque además no vamos a cambiar nuestros aliados, porque esos aliados son los que van a permitir que, más allá de los presupuestos, la consolidación de ese bloque es lo que va a permitir que seamos capaces de sacar adelante todo el acuerdo del gobierno de coalición en toda la legislatura, o el máximo posible. No olvidemos que incluso de nada nos sirve sacar adelante los presupuestos, o de poco, mejor dicho, nos sirve sacar adelante los presupuestos si luego no estamos en condiciones de tener una mayoría política suficiente para llevar adelante el resto de las medidas del programa del gobierno de coalición. Por decir solo una, la más importante en estos momentos y la que es prioridad absoluta, la reforma laboral. La reforma laboral, que va a permitir acabar con la precariedad, recuperar la laboralidad en las relaciones económicas, en las relaciones de trabajo, y va a permitir, sin duda alguna, que la próxima vez que haya un problema de crisis económica, pues no nos encontremos con que la altísima precariedad en nuestro país hace que descienda radicalmente, o que haya cientos de miles de personas que de un día a otro pues pasan a engrosar las filas del desempleo. Eso es algo que no puede volver a ocurrir, ¿no? Tenemos que felicitarnos de que hayamos cumplido este objetivo. Quiero decir, si al final Ciudadanos no ha votado estos presupuestos, es porque no le da la gana, es porque realmente su interés no era sacar adelante los mejores presupuestos para España, su interés era acabar con el gobierno de coalición, alterar esas mayorías, ese bloque de progreso que para la clase trabajadora es trascendental. Entrando ya en la materia puramente económica de los presupuestos. En primer lugar, se revierten claramente los recortes de 2012 en materia de dependencia. Son aproximadamente 1.300 millones de euros los que se contemplan en este presupuesto para atender problemas de dependencia, con una aportación de prácticamente un 46% de incremento de la aportación del Estado, para reducir las listas de espera y mejora de las prestaciones de dependencia. Estamos hablando de aproximadamente 600 millones de euros para el sistema de dependencia en estos presupuestos. Y además otros 700 millones que vendrán de los fondos europeos para inversiones que mejoren la atención, sobre todo a las personas mayores, que es uno de los sectores sociales más empobrecidos y que más han padecido la pandemia. Además de eso, fundamental, y además a colación de la pandemia, 3.000 millones de euros para reforzar la sanidad
pública, no cualquier sanidad, la sanidad pública. Y tendremos además que estar vigilantes para que ese dinero no se desperdicie o para que ese dinero no intente desviarse, porque quiero hacer un paréntesis, o sea, una de las dificultades que tiene un modelo de Estado descentralizado y federal como el que nosotras y nosotros defendemos, y además estamos convencidos de ese modelo, es que no basta con tener un gobierno central gobernado por una alianza de izquierdas. Es necesario que tengamos las herramientas para que luego las distintas administraciones territoriales, si son de otro signo político, especialmente si son fuerzas neoliberales, no tienen herramientas para dejar sin efecto lo que hagamos. Y lo digo en concreto por esta realidad de los por ejemplo, 3.000 millones de euros para reforzar la sanidad pública, que debemos establecer mecanismos de control para que no se utilice todo tipo de subterfugios para que luego desde las comunidades autónomas se subcontrate, se privatice, etcétera, etcétera. A pesar de que hemos introducido, por supuesto, mecanismos de control y estaremos vigilantes. Mecanismos para lograr que la fiscalidad sea más justa, y es bueno que se haya abierto ese debate sobre la armonización fiscal, sobre si realmente nos estamos encontrando, como todo parece indicar, con sistemas de paraísos fiscales auténticos en determinados territorios del Estado. Y desde luego lo que tenemos que saber explicar es que incluso antes de que se consiga una armonización fiscal para limitar al máximo esos agujeros negros de la fiscalidad, lo que es obvio es que las comunidades autónomas que se dediquen a establecer exenciones, casualmente no en los impuestos sobre el trabajo, claro, sino los impuestos sobre los grandes patrimonios o sobre el capital, luego no pueden venir a exigir al gobierno central que se transfieran los fondos para sacar adelante sus necesidades. Es decir, tiene que haber una corresponsabilidad. Y es verdad que en fiscalidad queríamos haber ido mucho más allá y que ha sido uno de los debates más profundos, más detallados, más difíciles con nuestros socios del gobierno de coalición. Sabéis que estos presupuestos primero se han construido mediante la elaboración de un borrador conjunto entre las dos fuerzas del gobierno de coalición, atendiendo también a la correlación de fuerza que tenemos. Y dentro de ese debate y de esa correlación de fuerzas, pues en lo concreto, ¿qué hemos conseguido? Subidas del impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, porque nuestra posición de partida era que no podía haber subida del impuesto de sociedades para las pequeñas empresas en estos momentos. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues limitando las exenciones por dividendos y plusvalías por participación en filiales. Había mucho más margen para subir el impuesto de sociedades a los grandes grupos económicos. No hemos podido llegar, de momento, más que ahí. Y nos sigue preocupando, bueno, y vamos a corregir una de las grandes desigualdades que eran inaceptables, que es que mientras que cualquier trabajador o trabajadora de este país pues tributa por la renta de su trabajo mínimo un 10, 15%, en muchos casos hasta un 25, un 30%, pues resulta que los grupos financieros, por ejemplo los bancos, están tributando sobre el beneficio un 5,5, 6%. ¿A base de qué? De exenciones que son las que hemos reducido. O sea, la voluntad es que en el ejercicio 2021, mediante la eliminación o reducción de estas exenciones, la tributación a los grandes grupos económicos, especialmente financieros, se incremente sustancialmente. Y además, el incremento de un punto directo en el impuesto de patrimonio para patrimonios superiores a 10 millones de euros. Hemos subido 3 puntos en el IRPF por las rentas de capital superiores a 200.000 euros y 2 puntos en el IRPF por las rentas del trabajo. Nos habría gustado que fueran rentas del trabajo más reducidas, pero las rentas de más de 300.000 euros, que realmente es únicamente afecta a grandes ejecutivos. Pero sí hemos dado un paso muy importante al establecer una tributación mínima de un 15% para esa otra figura que eran auténticos paraísos fiscales, que eran las SOCIMIs, la Sociedad de Tenencias de Capitales. A la vez que se han reducido las desgravaciones de los planes de pensiones privados en paralelo a la aprobación
de unas nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo que han garantizado pues, la actualización de las pensiones, han desechado, han sacado de circulación lo que se llamaba el factor de sostenibilidad y han establecido una diferenciación de fuentes muy importante, de forma que ahora va a haber componentes del sistema de pensiones en general que pueden ser sufragados con impuestos y no solamente con cuotas de la Seguridad Social. Es decir, las cuotas de la Seguridad Social van a sufragar exclusivamente lo que se entiende que son pensiones de jubilación y no como estaba pasando antes. Respecto al sistema de cuidados, bueno, el sistema de cuidados lo que hemos hecho es dar un primer paso en estos presupuestos para construir lo que denominamos el sistema público de cuidados. Son 700 millones de euros en total, que irán 200 a impulsar la educación de 0 a 3 años, 300 millones de euros para igualar los permisos de maternidad y paternidad de las 16 primeras semanas, ¿no?, que van a ser además intransferibles, y 200 millones para medidas de conciliación familiar con respecto a padres, madres que tengan niños y niñas menores, menores de 14 años, especialmente en estas situaciones que se puede haber altas afectaciones por bajas, por cuarentenas, por la pandemia. En cuanto a protección social, 2.000 millones de euros para políticas activas de empleo y 200 millones de euros para fortalecimiento de los servicios sociales públicos, además de las actualizaciones, en este presupuesto y conforme a esas recomendaciones del Pacto de Toledo, pero eso ya está cuantificado, actualización de las pensiones conforme al IPC y subida de las no contributivas el doble del IPC, en un planteamiento de recuperación de poder adquisitivo de las pensiones más débiles, que son las pensiones no contributivas, y por eso hemos conseguido acabar con la congelación del IPREN. El IPREN llevaba 10 años congelado y hemos conseguido acabar con esa congelación y además incrementarlo en un 5%, que es prácticamente, 5 veces el IPC. Ya veremos el IPC del 2020, pero el IPC del 2020 a lo mejor hasta resulta negativo, no sería de extrañar finalmente, pero en todo caso es evidente que esta actualización del IPREN después de 10 años, no actualización, porque defendemos que hay que seguir subiéndolo, pero esta subida del 5% consideramos que ha habido una desvalorización del IPREN superior a un 5% en estos años, pero en todo caso todo esto va a servir para una actualización importante de prestaciones contributivas y asistenciales, pues por desempleo, rentas activas de inserción, rentas agrarias, ayudas al alquiler, becas, etcétera, etcétera, ¿no? También la violencia de género ve incrementadas las partidas con 60 millones más para combatir la violencia de género, y también hay un incremento importante para las becas universitarias, después de unos años en los que había habido un castigo importante a las becas universitarias que estaba suponiendo un efecto muy pernicioso para las familias de las clases trabajadoras, fundamentalmente, que querían poder llevar a sus hijos o que continuaran los hijos estudios universitarios. Son más de 250 millones de aumento en la partida de becas universitarias, ¿no? Luego hay partidas también importantes en todo lo que tiene que ver con transición ecológica y lucha contra la emergencia climática, 2.000 millones para impulso de energías renovables. Ahí estamos trabajando para que, eso hay que saludar, el trabajo del Ministerio de Trabajo, para que mediante mecanismos de concertación haya un plan de reindustrialización en el que participen sindicatos y las patronales para poner en marcha, para utilizar estos 2.000 millones de impulso a energías renovables, en lo que pueda ser sector industrial de producción que tenga que ver con energías renovables, e igual con digitalización, que va a haber 2.500 millones para investigación y digitalización. También nos parece que es fundamental meter el componente sindical y forzar o propiciar acuerdos con organizaciones empresariales que participen en administraciones públicas, organizaciones empresariales y los sindicatos en la mesa de concertación para que este dinero de digitalización, investigación, energías renovables no vaya meramente a consumo o a construcción de infraestructura, sino que ponga en marcha una base industrial de producción de bienes de equipo para la generación de este tipo de energías o
de bienes de equipo de economía digitalizada, o puede ser cuestiones, por ejemplo, informáticas o de procesamiento de información, ¿no? Y va a haber también 4.000 millones para rehabilitación de viviendas vinculado a medidas de eficiencia energética. Además, hemos abordado también un acuerdo, hemos construido un acuerdo para regulación de los precios de alquileres, que sabéis, esto era una medida que ya estaba incorporada al programa del Gobierno de coalición. Es cierto, y eso, pues la verdad, esto en momento nos tiene preocupadas y preocupados, que después de aprobarse el primer estado de alarma, hemos tenido, por priorizar el escudo social, hemos tenido muchas dificultades para llevar adelante muchas de las medidas del Gobierno de coalición, del programa. Ahora estamos intentando acelerar y recuperar el tiempo perdido, y en ese sentido, pues esta medida nos parecía que era fundamental, ¿no? Es decir, un mecanismo. Lo que se ha acordado es que máximo de 4 meses desde la aprobación de los presupuestos se lleve al Congreso un mecanismo, una norma que regule los mercados de alquiler, las cuotas de arrendamiento, especialmente en las zonas urbanas tensionadas, donde ha habido mayor gentrificación, mayor especulación, mayor incremento de los precios, para poner fin a las subidas abusivas. Si conseguimos aprobar esta ley, que desde luego vamos a poner todo el esfuerzo, esto es un ejemplo aquí en este objetivo, pues hace falta obviamente el concierto y que se sumen a ese proceso las plataformas organizadas y afectados por las hipotecas, de defensa del derecho al alquiler justo, etcétera. O sea, tiene que haber un apoyo social y popular para conseguir que esa ley sea lo mejor posible, porque sería la primera ley europea de ámbito estatal. Las leyes que hay ahora mismo en vigor son leyes o normas, mejor dicho, de ámbitos territoriales más reducidos, o bien de departamentos, estados, o bien incluso locales, ¿no? Conseguiríamos la primera ley estatal de Europa que regulara los precios de alquiler. Y, bueno, pues luego todo el debate o toda la pelea permanente sobre el ingreso mínimo vital, ¿no? El ingreso mínimo vital, desde que lo acordamos, y creo que todo este país es absolutamente consciente de que, al margen del ministerio en el que se gestione, el ingreso mínimo vital existe por el trabajo que hemos realizado desde el espacio de Unidas Podemos, evidentemente en el ámbito estatal. Ha costado sacarlo adelante, los socios entendían que no había tanta prisa para poner en marcha esta medida, y somos muy conscientes de que está costando más gestionarlo en cuanto a celeridad, alcance y contenidos, de lo que, por ejemplo, pues el Ministerio de Trabajo ha sido capaz de gestionar los ERTEs, por ejemplo, ¿no? Ha habido ya 2 modificaciones del inicial ingreso mínimo vital, 2 modificaciones legales. Ahora hemos acordado esta tercera, una serie de enmiendas para ampliar la cobertura, y sobre todo lo que hemos incluido ahora son medidas para que no se tenga en cuenta a la hora de establecer el mínimo vital los ingresos del año anterior, máxime, porque claro, si tenemos en cuenta los ingresos del 2019, en un momento en el que en el 2019 no había pandemia y que la gravedad de la crisis se ha incrementado a partir de los meses de mayo, junio de este año, pues es evidente que hay una distorsión y sería difícil, habría muchas personas que quedarían por ese baremo excluidas de un ingreso que es imprescindible. Con lo cual, esa medida pues es la que vamos a corregir, que se tengan en cuenta los ingresos de este año, y luego también medidas para facilitar el acceso a los menores de 30 años, ¿no? En general, bueno, y todo esto acompañado también con propuestas de ámbito provinciales, por supuesto, ¿no? Propuestas de ámbito provinciales, porque la estructura del Estado es provincial, o de comunidades autónomas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Euskadi, ¿no? Medidas en el presupuesto que afectan en Euskadi, ¿no? Vamos a ver medidas concretas para Euskadi. Son 705 millones de euros en transferencias corrientes a Euskadi, por ejemplo, eso solamente en compensaciones por compensaciones financieras por la no percepción de impuestos sobre el tabaco, por regularización de quinquenios anteriores del cupo. Para eso se van a destinar 550 millones de euros.
para financiación de los costes de la jubilación anticipada de la Ertzaintza. Para eso van a ir casi 20 millones de euros. En general, estamos hablando de aproximadamente 370 millones de euros más que los que se han recibido en el año 2020, es decir, un aumento para el 2021 de un 110% aproximadamente de las transferencias del Estado vía presupuestos generales del Estado a Euskadi. El Estado va a destinar un 0,5 de las transferencias corrientes a Euskadi cuando antes destinaba un 0,3. Además, inversión pública territorializada, aproximadamente otros 570 millones para Euskadi, un 8 y pico % más de lo que estaba previsto en el proyecto de presupuestos del 2019. Una inversión directa que creemos que va a ser en torno a 512 millones de euros, eso es casi un 10% más de la que había contemplado en el 2019. Y transferencias de capital de 58 millones, aproximadamente un poco más, que es un 1,5% más de lo previsto. Se van a centrar en infraestructuras de transportes en ferrocarril, como servicio público, alta velocidad, pero también otro tipo de servicios públicos, inversión en puertos del Estado, aeropuertos de Euskadi y dotaciones relacionadas con transición ecológica, ¿no? Con transición económica ecológica. Es decir, en general creemos que también en Euskadi se va a notar las medidas o las transferencias que vienen de los presupuestos generales del Estado. Esta es un poco la coyuntura general en la que nos movemos, pero yo no quiero acabar sin deciros que estos presupuestos están todavía en el aire en función, vamos, no están en el aire, pero su aplicación correcta o no dependen de algunos factores. Primer factor, no podemos seguir manteniendo los ERTEs indefinidamente, es voluntad del Gobierno de coalición y del Ministerio de Trabajo que los ERTEs contribuyan a evitar la desaparición, la destrucción de empleo por la crisis, pero estos presupuestos tienen que servir para que desde las instituciones, es la pretensión esencial que tenemos, se reactive la economía para que los ERTEs puedan ir reduciéndose lo más pronto posible, sin que ello signifique la destrucción de empleo, por supuesto, ¿no? Los fondos europeos que vamos a recibir, que sabéis que el 50% van a ser transferencias no reembolsables por la negociación que se pudo hacer, pues tienen que servir también para ese mantenimiento del empleo. Pero, lo he dicho al principio y lo digo ahora también para ir concluyendo mi intervención, es trascendental abordar la reforma laboral. Queda claro que va a haber más precariedad en nuestro país en momentos de dificultades económicas, mientras más temporalidad y más precariedad laboral haya. Habrá más destrucción de empleo y eso es lo que hay que corregir. Y por eso es fundamental, ahora mismo se está ya abordando desde el Ministerio de Trabajo asuntos que tienen que ver con la regularización laboral de las denominadas plataformas digitales, de transportes, de servicios, los riders, todas estas cuestiones. Eso va a ser muy importante y va a suponer un incremento de la laboralidad importante en nuestro país. Pero más allá de eso, sabéis que podemos encontrar dificultades a la hora de llevar a la práctica pues un contenido esencial del acuerdo del Gobierno de coalición. El primer paso de esa reforma laboral tiene que ser claramente la recuperación de la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los convenios de empresa, recuperar la necesidad de la negociación colectiva con fuerza suficiente sindical. Y tenemos también que abordar, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los modelos de contratos de trabajo, ¿no? Eso, una vez que se aprueben los presupuestos del Estado, que podrá ser pues con el pase por el Senado a principios, esperamos ya los primeros días del año que viene, del mes de enero. No creo que dé tiempo en diciembre, ojalá diera tiempo. O sea, en el Congreso van a quedar aprobados la semana que viene, pero tienen todavía que pasar por el Senado. Y eso significa que en enero, final de enero como muy tarde, si no se consigue en la mesa de negociación llevar adelante la primera fase de la reforma laboral,
bueno, pues habrá que actuar conforme a las mayorías parlamentarias que sustentan este gobierno de coalición de izquierdas y habrá que poner en marcha las medidas correspondientes. Ojalá se consiga mediante un acuerdo, pero es evidente que los interlocutores sociales, los agentes sociales, tienen que ser conscientes de que en nuestro país hay una mayoría de personas que han votado fuerzas políticas que estaban defendiendo esta reforma laboral. Y ahí es necesario ahí nos vamos a encontrar con obstáculos puestos en marcha por sectores muy poderosos, económicos fundamentalmente, y ahí es necesario que sepamos, en primer lugar, forjar alianzas con sectores que incluso en otros momentos hemos pensado que no podíamos forjar alianzas, pero probablemente hay sectores, incluso empresariales, empobrecidos que van a ver con buenos ojos determinadas reformas laborales. Otros sectores no, por supuesto. Pero, sobre todo, la movilización sindical es imprescindible. Y, desde luego, las fuerzas de izquierda y, en especial, las fuerzas del espacio de Unidas Podemos, Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, tenemos un papel esencial que cumplir a la hora de organizar, en su caso, si eso fuera necesario, la movilización de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales, a través de todas las organizaciones sindicales de clase. Y eso es algo que debemos empezar a ponernos a trabajar ya para prevenir posibles problemas que puedan surgir. Y yo creo, además, mi impresión es que un acuerdo social en la mesa de concertación siempre será más sencillo si las fuerzas que se sientan son conscientes de que hay una voluntad de movilización de la clase trabajadora y una capacidad de movilización si esos acuerdos nos salen adelante. Y yo concluyo con una afirmación: que nadie piense que, por ejemplo, un acuerdo para detener los desahucios, que es imprescindible, o de regularización de los precios de alquiler, es intercambiable con la reforma laboral. No son objetivos intercambiables, son objetivos consecutivos, todos ellos forman parte del programa del gobierno de coalición y todos ellos son objetivos que debemos recuperar y poner en las prioridades lo más pronto posible después de un paréntesis de casi 8 o 9 meses motivado por la pandemia. Nada más y muchas gracias y a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Enrique, porque yo creo que has puesto de manifiesto que avanzamos. Y más si lo comparamos con la crisis del 2008, que fue una crisis que pagamos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y por tanto ahora estamos en una situación completamente diferente. Y es que tenemos que valorarlo así, de esa manera, porque es verdad, ¿no? Has demostrado también que los números, los dineros, no solo son necesarios, sino que son amenos e interesantes. Así que ha sido una explicación de los presupuestos muy interesante, muy amena. Te damos las gracias y nada más, nos despedimos de ti y también de las personas que nos han seguido durante esta charla tan amena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tenía el micrófono apagado. Un placer poder haber contribuido a la explicación y animaros a todas las personas vinculadas a Ezker Anitza, a todas las personas vinculadas al espacio Unidas Podemos, a que hagamos todos y todos la tarea, porque que va a haber resistencias. Siempre va a haber resistencias a la hora de garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y nuestra tarea es conseguir ayudar a vencer esas resistencias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Agur. ¿Qué tal le ha quedado?